En nuestra entrega anterior, vimos cómo el inversor inteligente le dio a Warren Buffett las bases del Value Investing. Pero, ¿cómo transformó ese conocimiento en riqueza real y demostrar su eficacia en el mundo de las inversiones? Hoy viajamos a los primeros pasos concretos, la Buffett Partnership, una sociedad de inversión que, aplicando a rajatabla los principios de valor, logró los rendimientos nunca antes vistos, superando el mercado año tras año durante 13 años, con cero pérdidas para sus inversores. Sin embargo, en la cima de su éxito y con un movimiento que desafió lo convencional, Warren Buffett decidió cerrarla. ¿Por qué abandonar una fórmula ganadora y perfectamente funcional? Prepárense para descubrir la era de la Buffett Partnership y el encuentro crucial que lo cambiaría todo. Después de devorar al inversor inteligente de Benjamin Graham, Warren tenía un Mac, tenía el margen de seguridad como hilo conductor. Armado con estas lecciones, puso en marcha su primera gran aventura financiera, la Buffett Partnership. Desde 1956 hasta 1970, las sociedades de inversión de Buffett, operando desde Omaha, se convirtieron en las más exitosas del país. Warren, aplicando a rajatabla los preceptos de Graham, buscando colillas de cigarrillo, o sea, empresas infravaloradas, casi gangas que se veían por debajo de su valor intrínseco, logró un rendimiento asombroso. Generó una tasa de crecimiento anual compuesta de 24% para sus inversores durante más de 13 años, todos ellos rentables. Su propio capital invertido en la sociedad creció a la par hasta que en 1969, con apenas 39 años, sintió que su tiempo y su riqueza eran suficientes. Decidió cerrar la partnership, una operación de $100 millones en su momento, un movimiento contracorriente que sorprendió a muchos. Los inversores recibieron su parte y Warren tomó la suya en acciones de una empresa en la que ya tenía una participación, Berkshire Hathaway. Pero la filosofía que lo llevó a ese éxito temprano, la pura búsqueda de gangas al estilo Graham, tenía sus limitaciones. Necesitaba escalar su enfoque y el arquitecto de esa nueva visión estaba por entrar de lleno en escena. Un hombre que con su brutal honestidad y agudeza intelectual cambiaría para siempre la forma en que Warren veía el mundo de los negocios. Ese hombre era Charlie Munger. Warren y Charlie se conocieron en 1959, pero su asociación intelectual se profundizaría en los años siguientes. Warren lo llamaría más tarde el arquitecto de Berkshire, mientras él mismo se veía como el contratista general. Munger no era un inversor pasivo, sino un pensador multidisciplinar, conocido por su franqueza y su enfoque en el porqué de las cosas, con un profundo estudio del comportamiento humano. Y fue Charlie quien sin rodeos señaló las grietas en el enfoque puramente grahamiano, especialmente a la escala que Warren Buffett operaba, las colillas de cigarro. Por definición son escasas y finitas, difíciles de encontrar en la cantidad necesaria para invertir miles de millones. Munger le mostró a Warren que era mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Este fue el verdadero punto de inflexión. Dejó atrás la búsqueda exclusiva de gangas contables para centrarse en negocios de calidad, empresas con ventajas competitivas duraderas, lo que él y Munger llamarían fosos económicos, negocios con marcas fuertes que generarán abundante flujo de caja libre con poca necesidad de reinversión. La adquisición de See's Candies en 1972 por $25 millones, un precio que superaba en 3 veces su valor contable, algo impensable para el viejo Warren, es el ejemplo perfecto de esta nueva mentalidad impulsada por Munger. See's le enseñó el poder del pricing power y las ventajas de una franquicia sólida. Se convirtió en un motor de efectivo libre para financiar nuevas compras. Pero hay una ironía fascinante en cómo se materializó este cambio, y tiene que ver directamente con la empresa que hoy comanda, Berkshire Hathaway. Warren había empezado a comprar acciones de esta textil de Nueva Inglaterra en apuros en 1962, viéndola como una clásica colilla de cigarrillo. En 1965, una disputa sobre el precio de recompra con el gerente de la empresa, Thierry Stanton, indignó tanto a Warren que decidió comprar suficientes acciones para tomar el control total. Una decisión emocional. A los 35 años era dueño de una fábrica textil en declive. Según la lógica pura de Graham, era una ganga en papel, con activos líquidos interesantes, pero Munger no tuvo piedad.
le dijo a Warren que había sido un error. ¿Por qué? Porque era un negocio mediocre en un sector en declive irreversible. Graham, a pesar de buscar acciones baratas, prefería negocios sencillos y comprensibles. Una textil moribunda no encajaba realmente incluso para él. Además, estaba la capa humana. Casi un dilema moral. Liquidar una empresa, aunque fuera rentable en papel, significa dejar a gente sin trabajo. Munger le dijo, sin tapujos: olvídate de comprar otra compañía como Berkshire. Ahora que la controlas, añade negocios maravillosos comprados a precios justos y deja de comprar negocios mediocres a precios de ganga. ¡Boom! La lección fue dura y directa. Así, Berkshire Hathaway, la peor inversión u error garrafal de Warren en el sentido operativo, se convirtió paradójicamente en el vehículo, el lienzo para la nueva poderosa filosofía: combinar la disciplina y el margen de seguridad de Graham con la visión de Munger de invertir en negocios excepcionales con ventajas duraderas, incluso si costaban un precio justo, en lugar de ser una ganga absoluta. Fue la transición del inversor cazagangas al estratega de comprar y mantener calidad a largo plazo. Ese error le dio lo que necesitaba para empezar a construir el imperio que hoy conocemos. Cerramos este capítulo habiendo explorado el éxito de la Warner Partnership y la llegada de Charlie Munger, cuya influencia refinaría el enfoque de Warren. Ya no se trataba solo de encontrar empresas baratas, sino maravillosas. Pero, ¿cómo Warren y Charlie aplicarían esta evolución del value investing? En la próxima entrega desvelaremos cómo Berkshire Hathaway se convirtió en el conglomerado que es hoy en día. Prepárense para ver cómo se construye un imperio pieza a pieza. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba el próximo video. Gracias por acompañarme en esta historia. Hasta entonces.